neoliberalismo es una ideología económica, también llamada capitalismo corporativo o globalización. Esta ideología actualmente domina la economía global. Aquí hay una explicación breve de cómo se creó el neoliberalismo, cómo llegó a dominar el mundo económico, cómo el neoliberalismo afecta a los pueblos del mundo. El neoliberalismo puede ser definido como la creencia de que la intervención gubernamental usualmente no funciona y el mercado sí lo hace. Una gran cantidad de economistas, más del 80%, está de acuerdo con esto debido a las pruebas históricas. El neoliberalismo no siempre ha existido. Es un sistema bastante joven. Solo se convirtió en la ideología económica dominante hace unos 25 o 30 años. El sistema anterior, que duró desde finales de los años 30 hasta finales de los 70, era llamado el keynesianismo, en el cual el Estado imponía reglas y supervisaba el mercado para dirigir la economía hacia las prioridades que determinaban. No intentaba suplantar el mercado, más bien lo regulaba. Sin dejar de ser capitalista, Keynes decía que el Estado debería de tomar un papel activo en el manejo de la economía de su país. Pero mientras dominaba el keynesianismo en la economía global, Milton Friedman proponía un modelo económico basado en los principios prácticamente opuestos a los de Keynes, un modelo que formaba la parte del neoliberalismo. Friedman propuso que el Estado no debería intervenir casi nada en la economía nacional, que el control de la economía estuviera en manos del capital privado y no del Estado. Como asesor de los presidentes de los Estados Unidos, Richard Nixon y Ronald Reagan, llegó a tener una influencia decisiva sobre la economía global. Este último, acompañado por su contraportada Margaret Thatcher, empezó a aplicar las teorías económicas de Friedman a la práctica. Con el objetivo de permitir a las corporaciones e inversionistas operar libremente para maximizar sus ganancias en cualquier parte del mundo, estos dos mandatarios promovieron políticas de comercio libre, de regularización, privatización de empresas públicas, el movimiento libre de capital y presupuestos equilibrados. El neoliberalismo llegó con fuerza a los países del sur con la crisis financiera de 1982 en México, en que este país declaró a sus acreedores internacionales que ya no podría pagar sus deudas. Pros y contras. Pros: aumento de nivel de vida en algunos sectores de la población, el aumento de la tecnología, la libertad de hacer negocios al no haber intervención gubernamental, competencia laboral. Contras: las empresas multinacionales buscan minimizar gastos instalando la mano de obra en países con salarios bajos. Características del neoliberalismo: políticas monetarias restrictivas, liberalización, privatización, desregulación. Aprovechándose de las posiciones vulnerables de muchos países del sur, el FMI y el Banco Mundial empezaron durante los 80 a obligar a los países pobres a hacer grandes cambios en la estructura de sus economías. El neoliberalismo sigue siendo la ideología dominante en los gobiernos de muchos países, tanto ricos como pobres, en las corporaciones transnacionales y en organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio. Pero como todas las otras ideologías, también esta tendrá su fin y millones en el mundo luchan y trabajan para lograrlo. Estas personas están trabajando para entender y explicar los principios destructivos del sistema neoliberal y para poder y construir formas económicas alternativas. La economía del mercado busca que es fácil de explotar. La macroproducción que nos ofrece bienestar. Son millones de niños esclavos, son niños esclavos condenados. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude más cabrón. La globalización es el proceso por el cual la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global, de ahí el término globalización.
La globalización es un fenómeno cuyas primeras manifestaciones se dieron en el área económica y tecnológica, pero que progresivamente ha incidido en campos cada vez más amplios que incluyen lo social, lo político y lo cultural. Las causas que explican el aceleramiento del proceso de globalización son las que provienen del avance científico y tecnológico de la última mitad del siglo XX, que pueden considerarse irreversibles, y las que resultan de las relaciones sociales, que pudieran ser susceptibles de acciones que las canalicen o modifiquen por razones políticas, económicas o éticas. En el ámbito económico empresarial, el término se utiliza para referirse casi exclusivamente a los efectos mundiales del comercio internacional y los flujos de capital, y particularmente a los efectos de la liberalización y desregulación del comercio y las inversiones, lo que a su vez suele denominarse como libre comercio. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.